¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Senior Living, aspectos urbanísticos e inmobiliarios. Hoy tenemos con nosotros aquí en la Escuela de Práctica Jurídica, a quien quiero dar las gracias en primer lugar por habernos permitido llevar a cabo este webinar presencialmente en la escuela. Eh, Quería presentar en primer lugar a los ponentes que hoy participan en el mismo. Están Enrique Isla, abogado en España, solícito en Inglaterra y Gales, socio director de Derecho Inmobiliario Gómez Acebou y Pombo y codirector del curso inmobiliario del que ahora os hablaremos de la Escuela de Práctica Jurídica. Está también Marta González Llera, socia de Cases La Cambra y especialista en la implantación y operación de productos alternativos, co-living, senior living, etcétera, desde el punto de vista legal. Basilio Aguirre, registrador y director de la propiedad y mercantil y bienes muebles y director del Servicio de Estudios Registrales, doctor en Derecho. Y estará conectado en streaming Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de la Vivienda. Ha sido premio ICREA de investigación y recientemente ha sido nombrado profesor distinguido por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Además es autor de numerosos libros, entre ellos los últimos han sido Los años de la crisis de la vivienda, La gran apuesta y European Housing Studies. Antes de pasar a la palabra a Enrique Isla como moderador de este webinar, quería en primer lugar dar de nuevo las gracias a la Escuela de Práctica Jurídica y hacerles mención brevemente del curso que llevamos a cabo junto con Gómez Acebou y Pombo, el Colegio de Registradores, aquí en la escuela desde hace ya 4 años. En pleno COVID, José Manuel Almudí Cid, el director de la Escuela de Práctica Jurídica, nos planteó a Enrique y a mí ver cómo podíamos elaborar y llevar a cabo la materialización de un curso de Derecho Inmobiliario que fuera un curso realmente práctico y realmente útil para no solo los expertos en la materia, sino cualquier otra persona que pudiera tener un interés mínimamente fuerte en aprender algo, bien por interés personal o bien por interés profesional. Y efectivamente, elaboramos Enrique y yo un programa que no solo comprendía materias típicas como puede ser la compraventa, el arrendamiento, el derecho urbanístico, propiedad horizontal, la práctica registral propiamente dicha, o la hipoteca o los aspectos fiscales, sino que también englobaba otras materias muy de actualidad en este momento y muy relevantes en la práctica del sector, como las joint ventures, carteras de créditos, de adjudicados, mercados de capitales, derecho de concursal, de protección de datos o relacionado con las nuevas tecnologías, como puede ser el blockchain. Hicimos un programa muy completo con todas estas materias y sobre todo también con un enfoque muy práctico. Tanto los profesores como los alumnos en el grado de participación buscamos que tengan un carácter muy práctico para poder ser eficaz luego al día a día, aplicar estos conocimientos que pudieran adquirir los alumnos en el curso para aplicarlo en su día a día. Y por último, los destinatarios pensamos en que no fuera únicamente para profesionales de derecho, sino para cualquier otra persona que pudiera tener mínimo interés, bien por iniciativa particular o bien porque lo exigieran en su ámbito profesional, que pueden ser no solo profesionales del derecho, sino también arquitectos o cualquier otro profesional. Y este resultado fue el curso de alta especialización en Derecho Inmobiliario. Esta será la 4ª edición, con el año pasado más de 60 matriculados, siendo posiblemente el curso con más éxito de la escuela, y este año efectivamente se plantea que va a ser semejante. Quiero dar las gracias a Enrique una vez más por compartir la dirección de este curso y por compartir también este webinar tan interesante que vamos a tener hoy con 3 ponentes extraordinarios como son Marta, Basilio y Sergio. Enrique, te cedo la palabra. Bueno, disculpad, empiezo otra vez. No, decía simplemente que muchas gracias a Nacho, muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por dejarnos organizar una nueva edición, que ya es la 4ª de este curso de alta especialización inmobiliaria. Y, por supuesto, muchas gracias a los ponentes que tenemos hoy que ha presentado Nacho.
y a los asistentes donde quiera que estéis, ¿no? Que supongo que habrá un montón, porque este es un tema de muchísima actualidad y que suscita mucho interés, pero bueno, como esto es online, pues no sabemos cuántos estáis, luego nos lo dirán. Al hilo de lo que comentaba Nacho, y vamos a empezar ahora el webinar sobre Senior Living, yo creo que este webinar es un buen reflejo de lo que buscábamos Nacho y yo cuando empezábamos este curso, ¿no? Que es darle un enfoque sectorial, un enfoque práctico, pero a la vez combinando con el rigor académico. Es decir, y eso se ve tanto en el tema que hemos elegido para este webinar, Senior Living, que es un tema sectorial, desde luego, un tema de absoluta actualidad, como en el perfil de los tres ponentes que tenemos, ¿no? O sea, Marta, un perfil más de la práctica diaria, del día al día en el despacho de abogados, Basilio, un perfil más institucional, de registro de la propiedad, etcétera, y Sergio, que estará por ahí, creo que está muy lejos de la pantalla y muy lejos de España ahora mismo. Sergio, pues un enfoque académico, doctrinal y crítico muy interesante también, ¿no? Entonces, bueno, ya si os parece, también deciros que el webinar, que lo hemos llamado Senior Living, y va a tratar sobre Senior Living, pero en realidad vamos a abarcar algo más que Senior Living. Es decir, aparte del Senior Living, vamos a tratar también otras cuestiones legales que afectan a las personas mayores, tales como pues, distintas modalidades que se están comercializando ahora para que puedan obtener liquidez por la propiedad de sus viviendas, ¿no? Sin tener que abandonarlas, y también temas de accesibilidad universal, rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero por ser coherentes con el título que le hemos dado al webinar, vamos a empezar con un primer bloque de Senior Living y para ello Marta González Llera, que tiene muchísima experiencia en general en todas las cuestiones de living, entre ellas Senior Living. Lo primero, para centrarnos, Marta, quería preguntarte, porque es un tema que no es obvio, ¿en qué se diferencia un Senior Living de una residencia de tercera edad tradicional? Hola a todos. Bueno, lo primero quería dar las gracias a la Escuela de Práctica Jurídica, al Colegio de Registradores y por favor a Nacho y a Enrique por contar conmigo en este webinar y en el curso, que es un curso muy necesario, que se necesitaba un enfoque práctico del derecho inmobiliario y sobre todo que es un curso muy actualizado a las últimas tendencias del mercado inmobiliario, como por ejemplo es el Senior Living. El Senior Living está en boca de todos en los titulares de los periódicos. Hoy mismo hay la noticia de que Momentum va a construir creo que más de 3.000 viviendas para Senior Living, es decir, que es un tema de la máxima actualidad. Y muchas veces no sabemos qué es el Senior Living. Yo lo definiría en una frase que creo que es muy sencilla, que son viviendas con servicios adaptadas para personas mayores independientes. Son viviendas, el Senior Living son auténticas viviendas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ciudad Patricia, que es uno de los casos más conocidos en España porque lleva más de 35 años y ahí se puede ver que el Senior Living son viviendas entre 70 y 200 metros cuadrados que tienen la distribución tradicional de cualquiera de nuestras viviendas. Tienen su hall, su salón, su cocina, sus cuartos y sus baños. ¿Pero en qué se diferencia de la vivienda tradicional? Pues porque están especialmente diseñadas y adaptadas para personas mayores que no necesitan cuidados diarios. Y Enrique, yo creo que esa es la gran diferencia con las residencias de la tercera edad. Las residencias de la tercera edad, en general, tienden a satisfacer necesidades de personas que no pueden valerse por sí mismas en su día a día. Alimentación, baños, medicación, etcétera, y están medicalizadas, a diferencia de los Senior Livings que ponen el énfasis en la independencia de los usuarios. Son usuarios totalmente independientes que tienen su propia vivienda, que deciden qué actividades quieren desarrollar dentro del Senior Living y que en el fondo tienen el control sobre su vida. Entonces, como principal diferencia entre las residencias de la tercera edad y el Senior Living, creo que es, sin lugar a dudas, esta independencia de los usuarios. Además de este requisito, pues como características fundamentales del Senior Living podríamos señalar la gran variedad de servicios que ofrecen a sus residentes y son servicios no medicalizados, servicios de mantenimiento, servicios de alimentación, servicios deportivos, culturales, etcétera.
Además, los senior living suelen desarrollarse en entornos naturales con grandes espacios verdes y en los que se busca mucho la idea de comunidad. Se fomentan actividades entre todos los usuarios y una pertenencia a una comunidad como núcleo de unión entre todos ellos. Yo siempre digo que normalmente a una residencia de la tercera edad los usuarios van porque no pueden valerse por sí mismos, mientras que a un senior living los usuarios acuden porque quieren mejorar la calidad de sus vidas, facilitar su día a día y estar con otras personas que se encuentran en unas circunstancias similares a las suyas. Gracias, Marta. Y la segunda pregunta que te quería hacer, aunque ya has dado alguna pista con tu primera contestación, es ya entrando más en aspectos urbanísticos, regulatorios, etcétera, es precisamente en qué tipo de suelo, o sea, son varias preguntas, Marta. Por un lado, ¿en qué tipo de suelo se puede implantar un senior living? Por otro lado, ¿qué permisos y licencias serían necesarios? Y por último, si desde el punto de vista regulatorio, o sea, ¿qué normativa habría que considerar, entiendo, en función de los servicios que se vayan a prestar? Pues, como sabéis, cada suelo tiene un régimen de usos permitido. Este ADN del suelo, la verdad es que es muy complicado de cambiar en España porque las modificaciones de planeamiento son difíciles, complejas y duran muchos años. Entonces, una de las primeras preguntas que siempre nos hacen los promotores y los inversores es: oye, tengo este suelo, ¿puedo desarrollar un proyecto de senior living? Y entonces los abogados vamos a la ficha de usos permitidos y vemos si es viable. Se trata de un tema autonómico porque este ADN viene determinado por la normativa municipal, pero con carácter general en España hay 3 suelos en los que se puede desarrollar senior living, con matices, porque tampoco todos los productos de senior living son iguales. Entonces, en primer lugar, tenemos el suelo residencial. Como hemos dicho, el senior living son viviendas y además normalmente los usuarios de un senior living están de media de estancia en España entre 5 y 7 años, lo que demuestra que es una residencia permanente con una vocación de continuidad como si fuera una vivienda normal. Por lo tanto, desde un punto de vista urbanístico, no hay ningún problema en que estos productos se implanten en suelo residencial. Lo malo del suelo residencial es el coste. Por eso se acuden a otros suelos más baratos, como veremos a continuación. En segundo lugar, también es posible que se implanten los proyectos de senior living en suelo terciario, hotelero, hospedaje, el nombre que reciba en cada municipio y comunidad autónoma. Lo que pasa es que este es un senior living distinto al que acabamos de describir de larga estancia. Serían, por ejemplo, los productos de senior living que se denominan senior resorts. Normalmente son senior livings en las zonas de costa y en ellos los usuarios no buscan esta residencia permanente, sino que lo que buscan es a lo mejor estar 6 meses en su residencia en el norte de Europa y los 6 meses de invierno pasarlos en Alicante o pasarlos en Málaga. Entonces, estos senior resorts en los que la estancia de los usuarios no tiene ese carácter de permanencia, también desde un punto legal tendrían encaje en un suelo terciario, hospedaje u hotelero. Y por último está el suelo dotacional, que es el suelo que todo promotor e inversor quiere conseguir para implantar su senior living, básicamente porque el valor de repercusión de este suelo es inferior en mucho a un suelo residencial. Y estos son los suelos en los que tradicionalmente se han implantado las residencias de la tercera edad y son suelos que tienen un componente social. Por lo tanto, y ahora pasamos a la segunda pregunta que me ha realizado Enrique, cuando vamos a solicitar la licencia no solamente tenemos que pedir permisos al ayuntamiento para construir y operar el senior living, sino que por este carácter asistencial del suelo tendremos que acudir también a la normativa autonómica a pedir las correspondientes autorizaciones, lo cual es una incongruencia del sistema y perdonadme la pequeña crítica, que cuando se están desarrollando productos que son para personas que son independientes, tengas que pedir los mismos permisos que cuando estás desarrollando un producto para la tercera edad
cuyas circunstancias son completamente distintas. Las comunidades autónomas son conscientes de esta incongruencia y la están intentando solventar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya se han rebajado los requisitos para las llamadas viviendas colaborativas, que son una suerte de senior living, y se les piden, bueno, las exigencias son menores que para las residencias de la tercera edad. Y luego, ¿qué otros permisos se necesitan? Bueno, pues dependiendo del tipo del suelo, si es un suelo terciario hospedaje, habrá que pedir la inscripción en los registros turísticos de cada comunidad autónoma, y luego, en función de las actividades que se desarrollen en el senior living, pues habrá que pedir los permisos correspondientes. Si el senior living tiene piscina, pues habrá que inscribirlo en el registro, gimnasios, cocinas, etcétera. Fenomenal, Marta, muchas gracias. Luego, probablemente, si nos da tiempo, vuelvo a preguntarte, a interrogarte sobre cuestiones que yo creo que son de muchísimo interés sobre senior living. Cambiamos de tercio ahora, de momento, y pasamos, Basilio, quería preguntarte, o sea, en España es un país, los datos que leía el otro día, en el que el 95% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, ¿no? Lo cual refleja que tenemos la mayor parte, sobre todo la gente veterana, tiene la mayor parte de su patrimonio invertido en vivienda. Sin embargo, muchas de estas personas que tienen una vivienda en propiedad, que tiene un valor alto, en el día a día viven justos, pues porque viven con una pensión más o menos modesta y no tienen otros ingresos, ¿no? Entonces, al hilo de esa situación, se vio una oportunidad que, bueno, está desarrollada en muchos otros países, de comercializar, estamos viendo distintas entidades que están comercializando productos que precisamente lo que pretenden es que esas personas puedan convertir su vivienda en una fuente complementaria de ingresos, pero sin tener que abandonar su vivienda, pudiendo vivir, ¿no? Entonces, ahí tenemos desde la hipoteca inversa, que es una figura que lleva ya bastante tiempo con nosotros, aunque no ha acabado de tener mucho éxito por el motivo que sea, pero ahora se están desarrollando otro tipo otro tipo de modalidades, como son las ventas de las nudas propiedades, conservando el usufructo, la llamada vivienda inversa, una especie de ventas de sale and leaseback, de ventas con arrendamientos vitalicios, rentas vitalicias, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es desde el punto de vista o sea, ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista del registro de propiedad de estas nuevas modalidades que se están comercializando precisamente para que esas personas mayores puedan tener una liquidez complementaria con su vivienda? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en este webinario y a volver aquí a esta magnífica sede que con tanto gusto nos acoge siempre. Es verdad que, bueno, por un lado hay una realidad incontestable. Vivimos en una sociedad de personas mayores, cada vez hay más personas mayores y que normalmente a medida que van prolongando su vida, pues van requiriendo mayores servicios, mayores cuidados, y eso obviamente tiene un coste. Y que la segunda premisa que tú también apuntabas, es cierto que también la mayoría abrumadorísima de personas mayores son propietarias al menos de una vivienda. Eso es digamos, un elemento positivo en el saldo de los españoles, que en otros países no tienen y que a veces nosotros no sabemos valorar suficientemente. España se dice en ocasiones con cierto halo de desdoro que es un país de propietarios, y sin embargo yo no creo que sea un desdoro, sino todo lo contrario. Es un activo muy importante, sobre todo cuando se llega a la fase final de la vida. ¿Qué pasa en general con el senior living y en particular con la segunda pata de ese término genérico de senior living, que sería la licuación patrimonial de ese patrimonio que muchas personas tienen? Desde el punto de vista de la primera pata, lo que ha abordado Marta, realmente no hay especialidades. Quiero decir, las especialidades están más en el proceso previo, en toda la tramitación administrativa, el cumplimiento de requisitos de todo tipo y en los problemas de carácter urbanístico. Una vez que esas viviendas llegan a inscribirse, no difiere mucho el proceso del que se puede aplicar a cualquier otro tipo de vivienda. Sin embargo, en el caso de los productos que se denominan de licuación patrimonial,
ahí sí que es importante, bueno, no siempre es importante el registro, yo no iba a decir lo contrario, como es lógico, pero en particular en este tipo de productos es muy importante la constatación registral. Es decir, el registro genéricamente garantiza la seguridad jurídica en el tráfico, pero especialmente garantiza los derechos de las personas que intervienen en estas operaciones, de los titulares registrales de la vivienda y también de las empresas, de los digamos, agentes que intervengan en ese proceso de liquidación patrimonial. Por tanto, la constatación registral me parece imprescindible. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en todos estos productos hay algunos que son muy conocidos, que siempre se han utilizado, particularmente en la venta de la nuda propiedad, la figura del vitalicio, del contrato de alimentos, o como en cada zona se le denomina, que son muy frecuentes y que yo llevo 26 o 27 años trabajando y los he visto desde el principio. Normalmente ese tipo de figuras se suelen desarrollar entre particulares. No suele haber empresas que se dediquen profesionalmente, aunque ahora sí que es verdad que están surgiendo. Pero tradicionalmente habían sido incluso negocios familiares. A lo mejor un sobrino, un hermano, una persona de la familia le compraba la nuda propiedad a una persona que se encontraba en una necesidad de licuar un poco su patrimonio. Ese tipo de figuras en principio no encierran dificultades porque se ajustan a la normativa tradicional del Código Civil y no hay mayores especialidades, más allá del control, lógicamente, en el caso ya de que intervengan empresas profesionalizadas, del control de la normativa de protección de consumidores y usuarios, que en estos casos sí que tiene que estar especialmente encima de la mesa porque muchas personas en ese tramo de la vida, pues a lo mejor ya tienen una posición un poco más débil que la que podamos tener en otras fases de nuestra existencia. Pero al margen junto a estos productos, denominémoslos tradicionales, van surgiendo en el mercado figuras nuevas que el propio mercado genera porque la dinámica de las relaciones económicas son así. Algunas han sido reguladas, el caso de la hipoteca inversa, en mi opinión, con una regulación no demasiado acertada, como de hecho está demostrando la dinámica del mercado. La ley que aprueba esto es de diciembre de 2007, se han pasado ya prácticamente 17 años y las operaciones que se realizan son escasas. En el conjunto de España son muy escasas. Y luego también aparecen otras figuras, por ejemplo, lo que denominan venta inversa, que son figuras complejas en las que la persona titular de una vivienda transmite la propiedad, a cambio se reserva la posibilidad de una suerte de arrendamiento perpetuo, o al menos garantizado durante unos años. Claro, todas estas figuras jurídicamente lo que hacen es que utilizan o mezclan diferentes contratos, diferentes figuras jurídicas conocidas y generan un producto nuevo. ¿Problemas que tengan estos productos? Bueno, pues que yo creo que son a veces productos que al mezclar instituciones jurídicas que tienen su vida propia, le pueden generar ciertas dificultades. Estoy pensando, por ejemplo, la normativa de arrendamientos urbanos, que es esencialmente imperativa y que está pensada para otro tipo de relaciones jurídicas, trasladarla a estas relaciones jurídicas es complicado. Pero claro, al mismo tiempo, la persona que transmite su propiedad y a cambio se reserva un determinado derecho de arrendamiento o de uso, o como lo queramos denominar, tiene que inscribir ese derecho, porque si no, se queda un poco sin la garantía suficiente de su posición jurídica. Por tanto, ahí quizá sí que sería conveniente, en la medida en que se vaya viendo que se van consolidando en el mercado, que el legislador acometa una tarea de reforma. Y por último, sí que quería insistir en que quizá el gran hándicap con que encuentran las personas mayores en este proceso de conseguir dinero a cambio de deshacerse de parte de su patrimonio son los problemas fiscales. Es decir, si una persona tiene un piso muy grande y, siendo ya mayor, considera que a lo mejor sería sencillo venderlo y a cambio comprarse un pequeño apartamento que sería suficiente para sus necesidades, pues uno de los principales obstáculos que tienen son los impuestos, las plusvalías, los impuestos de transmisiones, y quizás también sería bueno que el legislador contemple excepciones y exenciones y bonificaciones fiscales para personas que operan con estas finalidades y en esos tramos de edad.
Estupendo, Basilio, muchas gracias. Es verdad que estamos ya viendo empresas que están empezando a comercializar estos productos y además, sobre todo, yo te diría en el último, o sea, este tipo de modalidades que se hacía mucho entre particulares, como bien dices, sobre todo el tema de la venta de la nueva propiedad. En el último año estamos viendo un boom enorme, ¿no? de empresas de distinto tipo que están por lo menos planteándose, o sea, el comercializar este tipo de productos, ¿no? Luego se dan un baño de realidad y empiezan a ver todos los problemas, ¿no?, que se plantean, entre otros, pues puede haber también problemas registrales, desde luego. Vale, pues bueno, pasamos, y perdonad los términos taurinos, que además el tema taurino es un tema delicado, ¿no?, en estos tiempos. Pero pasamos al tercer tercio, que es el que nos va a exponer Sergio Nasarre, que no sé dónde está, pero debe estar por ahí, ¿no?, online. Y Sergio, no sé si me escuchas, espero que sí. Sergio nos iba desde una posición académica, pero muy crítica en buen sentido, y analítica. Yo creo que, Sergio, nos ibas... Ay, ahora ya te veo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que estás un poco lejos de nosotros, ¿no? Por lo que me han Sí, contado. sí. Ahora son más de las 12 aquí ya, sí. Haz de las 12. Pues nada, pues gracias dobles entonces, por participar y sobre todo a estas horas intempestivas para ti. Nada, entonces, Sergio, creo que incluso tenías una presentación preparada, pero vamos, entiendo que ibas a hablar, por un lado, dar una visión crítica del senior living y por otro lado, o no sé si mezclado, también comentar problemas de accesibilidad universal, rehabilitación en comunidades de propietarios, ¿no? Entiendo que es los puntos de los que nos querías ilustrar, ¿no? Entonces, yo, si podéis, no sé si ya la tenéis compartida, Ignacio, la presentación, ¿está por ahí en algún sitio? Sí, no hay ningún problema, ahora la pongo. Bueno, pues muchísimas gracias por la amable presentación y gracias sobre todo pues, por la invitación. Es un honor estar aquí pues, con todos ustedes, aunque sean remotamente. En primer lugar, coincido mucho con lo que comentaba Marta, como puede ser de otra manera. Es decir, existen muchas maneras de organizar este término de senior living, que es una especie como de paraguas, ¿no?, en el cual puedes incluir pues todas las modalidades pues que están, bueno, no sé si pensadas o perfiladas pues para esa edad que poco a poco nos vamos acercando todos, ¿no? Ya que todos, pues si Dios quiere, vamos a llegar y como bien decía don Basilio, pues esto va a ser para una gran parte de la población española muy pronto, ¿no? Entonces, la primera cuestión que hay que destacar es que este riesgo prácticamente inminente, cuando ya los boomers ya están entrando y la generación X a la que pertenezco, pues vamos a entrar de aquí 20 años, pues nadie le hace mucho caso. Es decir, como bien comentabais, las empresas lo están intentando, los particulares también, los registradores también, pero no existe un marco legal favorable a dar pues, un abanico de soluciones a estas situaciones, ¿no? Entonces, yo quisiera añadir ahí, y ahora sí que pondré la presentación un poco, los riesgos incluso que se han visto en otros países, ¿no?, con algunas de las modalidades, desde luego no todas, porque efectivamente pues, existen muchas. He estado echando un vistazo al ejemplo que había puesto doña Marta también, que bueno, ahí lo que consigues es un derecho de uso vitalicio, una cosa un poco extraña, lo que quiere decir en cualquier caso que tienes que desprenderte de tu casa, porque si no, a ver cómo financias la estancia esa tan maravillosa ahí en el sitio ese que hay, ¿no? Entonces, eso es uno de los riesgos pues, bueno, que quiero compartirles y que se han dado ya en otros países que tienen una tradición más amplia en todo esto, ¿no? Creo que ya se ve, ¿verdad? Un poco esto. Vamos a ver. No sé si la pueden ver. ¿Se ve la presentación? Sergio, se ve, sí. Ah, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo aquí, bueno, son dos cosas. Una cosa es esos riesgos, ¿no?, de los colivings y la otra, bueno, cómo damos solución a las personas que quieran quedarse en su casa mientras puedan, mientras su salud se lo permita, ¿no? Y ahí es el segundo drama, es decir, porque si uno dice, bueno, no me dan soluciones nuevas, no me dan unos marcos nuevos, pero bueno, el antiguo de que me quede yo en mi casa, pues tampoco es demasiado factible por lo que les explicaré ahora, ¿no?
Yo les pongo aquí algunos riesgos de algunos co-livings o co-living seniors o senior living, etcétera, ¿no? En primer lugar, en muchos de ellos va a hacer falta que uno sea propietario de la vivienda. Efectivamente, como decía don Basilio, pues muchas personas mayores lo son. Efectivamente, España es uno de los países con más tasa de propiedad privada en la vivienda, alrededor del 80%. Gran parte de ellas, eso sí, como uno de los requisitos probablemente va a ser que esté libre de cargas, ¿eh? En el sentido de que difícilmente alguien te la va a comprar con carga. Pero cuidado porque las personas que están libres de, o sea, cuando son propietarias sin cargas, son el 48%, y ya nos alejamos bastante de ese 80%. Pero sí que probablemente si lo hiciéramos por edades, posiblemente la gente de la tercera edad que ha tenido más tiempo pues, para ahorrar y poder pagar la hipoteca, pues esa tasa sería bastante alta. Además, haría falta, bueno, ¿por qué hace falta que te desprendas de la vivienda? Bueno, porque no es barato, ¿eh? Acceder a esos derechos de uso, como el ejemplo que ponía doña Marta, pero también si es un co-living, pues también son derechos, pues eso, a usar junto con otras personas, pues eso, o una vivienda como el ejemplo este, o puede ser pues una habitación, bueno, o con acceso a elementos comunes, que eso ya sería más bien un co-living, ¿no? Entonces, además de eso, haría falta una buena pensión, para poder pagar las mensualidades y el mantenimiento de ahí. Claro, ustedes saben cómo está el tema de las pensiones y cómo estará de aquí 20 años, ¿no? Cuando ya los boomers ya estén pues, en sus 80 y largos y los X estemos llegando a los 65, 70, pues vamos a tener un problema serio, al que tampoco nadie le hace mucho caso. Y bueno, ahí entonces nos vamos a plantear una serie de cosas. Esto es solamente para algunos cuantos privilegiados, ¿no? Porque de momento estamos hablando, pues se ha hablado ya de resorts, se ha hablado de tal. Bueno, ¿qué pasará con aquellas personas pues, que no puedan cumplir con esos requisitos? O bien no tienen caso, no tienen los ingresos que les hace falta pues, para ese mantenimiento, ¿no? A veces resultará con algunas modalidades en las cuales, pues, las que accede, o sea, si el usufructo es vitalicio, ¿vale? Pero, o el derecho de uso que hay ahí. Pero bueno, hay algunas modalidades que es un arrendamiento, como hemos dicho, por un número de años, garantizado a veces con anticresis, etcétera, pero claro, ese número de años quiere decir que ¿qué pasa si me echan del co-living? ¿A dónde voy a parar si me he desprendido de mi casa, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Y entonces hay que dar una solución pues, a todos los demás. Esto, naturalmente, como ustedes se pueden imaginar y como pone el pequeño resumen este, da lugar a una despatrimonialización. Esto es especialmente en una época de vulnerabilidad como es la tercera edad, es una situación grave, y yo creo que no es demasiado recomendable, especialmente, bueno, pues porque yo les explico la experiencia en Estados Unidos y también en Inglaterra con las hipotecas inversas. Allí se llaman reverse mortgage, y naturalmente las hipotecas inversas se utilizan como política pública, ¿eh? ¿Y cómo puede ser con una hipoteca inversa, que al fin y al cabo es un negocio privado? Pues ¿qué hago yo sobre mi casa? Pues como decía viendo Maseo, para hacer líquido pues, un patrimonio que tengo ahí inmovilizado. ¿Cómo se utiliza eso para política pública? Bueno, pues en Estados Unidos han dicho, bueno, pues como las pensiones son escasas, las pensiones públicas son escasas, pues de jubilación, por ejemplo, los últimos en poder recibir pensión van a ser los propietarios de viviendas. En Estados Unidos también son muchos. Bueno, ¿y eso cómo puede ser? Bueno, porque usted, como tiene la posibilidad de hipotecar inversamente su casa, primero la hipoteca inversamente. Se gasta todo su valor. Es decir, ustedes ya le pagan hasta el tope del valor de la vivienda. Y si aún sigue vivo, entonces vuelva y le daremos la pensión de jubilación. Pero vamos a dar pensión de jubilación solamente a los inquilinos, a los que no han podido comprarse una casa o no han querido comprarse una casa durante su vida. Y esto es cada vez más común en Estados Unidos, más común en el Reino Unido, y bueno, pues esto solo falta dar ideas pues a nuestro gobierno pues para que diga, pues muy bien, pues claro, efectivamente, esa es la solución para las pensiones. ¿Cómo se las vamos a dar a aquellos que tienen un gran patrimonio, 300.000 euros, 400.000 euros, 1 millón de euros en Barcelona, Madrid, etcétera, y viene a pedirme aquí 1.500 euros, 2.000 euros de pensión, cuando tienen ahí una cosa que vale un dineral, pues que se lo liquiden primero ellos y si acaso aún siguen vivos, pues si acaso que vengan a buscar la pensión, ¿no? Pero cuidado con eso, porque todo va un poco por ahí. Y incluso en los sistemas estos de arrendamientos garantizados con anticrisis, pues también implica pues, esa pérdida y también de expectativas del heredero. No pasa nada, el heredero pues, nos tiene que dar menos pena, porque al fin y al cabo pues, es un heredero expectante, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esa idea de familia, de patrimonio, de los hijos, de quien tenga hijos en lugar de perrijos aún, cuando llegue la generación I, ¿no?
y los millennials, pues entonces quiero decir, bueno, pues eso también desaparece un poco, ¿no? Porque ya no recibirán nada, sobre todo tampoco recibirán la casa familiar, bueno, mejor dicho, sí que la recibirán, pero tendrán que pagar mucho dinero para poder devolver lo que su padre o su madre se había gastado en la hipoteca, ¿no? En la hipoteca inversa, ¿no? Em, entonces nos vamos a esta idea de Davos, ¿no? No seas propietario de nada y serás feliz, ¿no? Especialmente pues, cuando seas mayor y el heredero ya, que si esperaba recibir algo, pues tampoco recibirá nada, ¿no? Entonces yo no sé si las cosas van por ahí, eso lo quería ligar muy rápidamente con un informe que salió del Banco Central Europeo hace un par de semanas, en el cual se demuestra, y además es abiertamente, pues lo dice así claramente el informe estadístico del Banco Central Europeo, que la propiedad privada de la vivienda ha hecho reducir la brecha de diferencia de patrimonio familiar entre los más ricos y los más pobres en toda Europa, especialmente en España, y que ha posibilitado un incremento de hasta el 29% del patrimonio familiar en sus últimos 5 años. Es decir, la vivienda en propiedad, además de esa seguridad que decíamos, como decía don Basilio antes, estamos hablando que reduce la brecha entre los más ricos y los más pobres. Esto lo acaba de decir el Banco Central Europeo hace 2 semanas, ¿no? Además, durante la estancia, igual que sucede con todos los co-livings, y este año pasado he podido dirigir una tesis doctoral de doña María Paula, la doctora, María Paula Rodríguez, sobre el funcionamiento o cómo funcionan los derechos fundamentales en los co-livings, que tienen que ver con los derechos de intimidad, libertad, libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿qué pasa si todos son veganos y yo no? O sea, en esta cocina que nos comentaba doña Marta, que hay que se cocina y tal, y cocinan solamente verduras y yo quiero jamón, y dicen, bueno, es que claro, es que si yo hago jamón, el olor, etcétera, queda ahí para los demás y no quieren. Pues usted no podrá, o le hago aparte, pues con un suplemento, o se va a comer a otra parte, o aquí no cabe, ¿no? O si son solamente de un género, pues solamente mujeres, solamente hombres, o no binarios, o de los otros 200 que hay. Por ejemplo, mientras tenga salud usted, pues entonces participa en unas actividades. Pero ¿qué pasa? Y eso sí que ha sido una realidad, supongo que los que están más en la práctica lo deben conocer, ha habido muchos co-living seniors pues, que no han tirado para adelante, precisamente porque cuando llega el momento que la gente mayor, pues por salud tiene que dar el salto hacia la residencia, pues ya medicalizada, supervisada, etcétera, pues claro, no, y a los restos del co-living dices que ya no vienen las excursiones, ya no participan en el golf, y la partida de mus está enfermo, entonces ya lo dejan aparte, ya no pinta mucho, ¿no? Entonces, bueno, lo dejan. Entonces, pues bueno, ha habido muchos problemas en estos puntos, etcétera, ¿no? Por tanto, cuidado porque ahí también está en riesgo el derecho a la vivienda de la persona mayor, ¿no? Por el tema de la pérdida de su residencia, más que su vivienda, su residencia por salud, por motivo de salud. Puede pagar, puede mantener eso, pero pues ya no puede estar ahí o sí que podría estar ahí con una atención especial, con un gasto especial por parte de la comunidad, etcétera, pero que no están dispuestos a hacer y que por lo tanto pues tiene que marchar porque ahí no puede hacer nada, ¿no? Y luego, ¿qué pasa tras la estancia? ¿No? Tras la estancia, pues hemos referido a la patrimonialización, pero a la despatrimonialización, que entonces se ve ahora, se ve en ese momento, de cómo la persona mayor, y ahí sí que haría falta más investigación, igual la doctora Rodríguez, que está aquí en la audiencia hoy, se anima con algún artículo para revista crítica o lo que sea, que es el tema de cómo se va a financiar el salto hacia la residencia. Es decir, si ha tenido que vender su piso o hipotecarlo inversamente o dar un arrendamiento en su fruto, etcétera, etcétera, una serie de cosas, y ya no lo tiene, o por lo menos ya no tiene valor en el mercado para volverlo a hipotecar, para sacar un rendimiento ahí, para alquilarlo, para hacerlo, ¿cómo va a financiar el salto hacia la residencia? Hombre, la solución, o sea, la respuesta más rápida es, bueno, pues vendiendo lo que sea o, bueno, o cediendo pues, su derecho en el coliving pero claro, muchos esquemas de coliving, como este, por ejemplo, que da un derecho de uso. Bueno, derecho de uso, ¿eso qué quiere decir? Que decir, yo lo puedo vender o al final cuando yo me voy de ahí ya repercute otra vez en el coliving y cuando yo me he quedado sin nada ya. Es decir, yo lo que compro, ¿qué es? Entonces, claro, ese es un cambio. Y eso que estoy comprando, esto que estoy teniendo, no sé si eso será hipotecable o tendrá valor en el mercado, o el co-living ha ido a peor, ya no es popular, o ya hay más competencia, ya no vale tanto, pues ha perdido valor y a ver cómo voy a pagarme yo la residencia luego, ¿no? Que eso sí que es caro, ¿no?
Bueno, ya sé que soy un poco pesimista, pero bueno, yo creo que luego pues, pueden ustedes dar una visión más optimista, ¿no? Bueno, pero ¿qué le pasa a la persona que quiere quedarse en su casa? Dice, bueno, yo me quiero quedar en mi casa, yo lo voy a intentar hasta que sea muy mayor, y entonces pues ya me tendré que marchar. Bueno, pues tenemos un problema enorme, un problema enorme que se lo he dibujado aquí en este esquema, en el cual hicimos un estudio en 2018 desde la Cátedra UNESCO de Vivienda para la Fundación Mutua de Propietarios, en la cual demostramos que en España existe solamente un 0,6% de las viviendas en propiedad horizontal que son accesibles universalmente, tanto a las personas con discapacidad como a la gente mayor. Bueno, esto es escandaloso. Es decir, incluso hubo un estudio posterior que demostró que había 100.000 personas, tanto por razón de edad como por razón de discapacidad, aunque sean más jóvenes, encerradas en sus casas y no pueden salir por un tema de barreras geográficas, ¿no? O sea, barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos ese análisis? Pues ustedes lo ven aquí. Analizamos analizamos el recorrido, el camino desde la vía pública hasta la puerta del piso. Y había pues, momentos clave, desde la zona de acceso o sea, el momento de acceso a la zona comunitaria, la puerta de acceso al edificio, las escaleras, los pasillos, la puerta de acceso a la vivienda, el acceso al garaje para un vehículo para poder circular y poderse tener libertad de deambulación, y acceso también a los servicios comunes que los está pagando también, pues la piscina o lo que sea. Bueno, pues analizamos todo eso y efectivamente pues nos salió lo que ustedes ven aquí, una cosa terrible, que es que sí, bueno, y lo comparamos, y ustedes lo ven ahí también, con Suecia y con Alemania, que tampoco están demasiado mejor. Duplican y triplican en general el número español, pero estamos hablando de cifras de 1,2, 1,4% de viviendas adaptadas en esos dos países. Ya no lo comparamos con otros países, bueno, porque suponemos que están menos desarrollados, ¿no? Entonces, aquí lo hacíamos por cada uno de los apartados. Ustedes ven que Alemania es la peor en casi todos, ¿no? Por lo tanto, no es que digamos que estamos muy mal, estamos muy mal, pero es que los demás también están muy mal, ¿no? Y aquí tienen las cifras pues, por países, ¿no? 0,6 en España, 1,9 en Suecia, por ciento de viviendas adaptadas, y 1,4 en Alemania. Claro, eso es un gran problema, especialmente porque España es el país de Europa que más personas viven en propiedad horizontal, viven en vertical. Bueno, pues muy poco trabajo se está haciendo con esto también para ir adaptando en serio todas las viviendas para la nueva realidad poblacional que vamos a tener, ¿no? Bueno, había alguna cosa más, pero yo creo que me he excedido del tiempo y no quiero restar tiempo pues, al resto de los ponentes si quieren, y si no, las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Muy- Sergio, por sí. esta visión tan clara de todos los problemas que se derivan del senior living. Quería hacer una pregunta a Marta. Marta, ¿qué naturaleza jurídica tiene la relación contractual con los inquilinos de un senior living, y qué figuras se está utilizando en la práctica en los proyectos de senior living? Gracias. Gracias, Nacho. Bueno, lo primero también, para un poco hacer el contrapunto con Sergio, decir que hay muchos proyectos de senior living que se están promoviendo para vender, es decir, para que los usuarios accedan en propiedad, y a más casos ciertamente bonitos. Tenemos un senior living en Salamanca de un promotor local que es todo para vender, todo para gente de más de 65 años que quiere estar en Salamanca cerca de sus nietos dentro de la ciudad, que tienen también una residencia de la tercera edad, y ahí acceden los usuarios en propiedad. También dentro de fórmulas de acceso en propiedad, que no nos vamos a detener, están todos los proyectos de cohousing que se están desarrollando fundamentalmente en el norte y en Cataluña. Y luego, como otras formas de acceso a estos productos, que yo creo que son las que se refiere Sergio, son fundamentalmente dos modelos contrapuestos, y que la elección por uno y otro muchas veces depende de temas de negocio del operador, si quiere tener ingresos recurrentes o no. Y una es el arrendamiento tradicional con una serie de servicios, y la otra que ha hecho Sergio mención es un derecho de cesión de uso. Me detengo en esta, que es un poco más novedosa y que no estamos tan acostumbrados. ¿Y en qué consiste la cesión de uso? Es la cesión del uso de la vivienda. Normalmente hay un pago único cuando se ingresa en el senior living, y eso te da derecho a un uso vitalicio de ese apartamento. Entonces, cómo se calcula el precio, normalmente los precios están calculados dependiendo del tipo de vivienda
asumiendo que el usuario que ingresa tiene 65 años, si tiene 70 pues se restan 3.000 euros, si tiene 71, es decir, progresivamente según sea más mayor se va restando una serie de cantidades. Y luego también, que Sergio lo ha mencionado, si esas personas abandonan el senior living antes del plazo marcado porque necesitan más atención médica o quieren ir a vivir con un hijo, se les devuelve la parte proporcional que no hayan amortizado de la inversión inicial. Junto a este contrato de cesión de uso de vivienda, normalmente hay una serie también de contratos accesorios de servicios que, por ser muy rápida, dividiremos en 3 bloques. Los servicios de vivienda, que son los que pagas normalmente tú como propietario, que estaría pues desde el agua, la recogida de basuras, el conserje, el portero, etcétera, que normalmente esos son pagos mensuales o trimestrales que se pagan al gestor del senior living. Luego hay unos servicios que son de ocio, de confort, que ahí podría ser desde la limpieza de la casa, el comedor, etcétera, que esos se pueden contratar o no y que también se facturan con una periodicidad. Y luego están los servicios médicos, porque estos centros, a diferencia de la tercera edad, pues no se necesitan de forma recurrente servicios médicos, pero sí que se da a los usuarios pues la posibilidad de tener un servicio de enfermería 24 horas, de asistir al médico, fisioterapia, rehabilitación, es decir, algunos servicios médicos que hay a veces que los hace el propio operador o a veces se externalizan a proveedores de salud. Y estos servicios son a discreción, a diferencia de los servicios de vivienda y de los servicios de ocio que suelen ser, se facturan mensualmente. Fenomenal, pues por mi parte damos, no sé si hay alguna pregunta más que hayas podido recibir, Nacho, de los asistentes. Si quieren hacer preguntas, efectivamente pueden hacerlas a través del chat. Y Sergio, no sé si quieres añadir algo, que sé que tu visión crítica y práctica a la vez es muy grande. Puedes añadir lo que quieras, Sergio. No, gracias. Me parece bien. Yo lo que siempre tengo mucha precaución, ¿no? La gente mayor es un momento de mucha vulnerabilidad también, en el sentido de que, bueno, mucha inseguridad en general. Nosotros hemos trabajado mucho con ayuntamientos para intentar que puedan acompañar a la gente mayor, por ejemplo, para poner sus pisos pues, en alquiler, etcétera. Y siempre hay esa prudencia, ¿no? De la gente mayor y tal. Y entonces, pero también esa vulnerabilidad al mismo tiempo, esa necesidad de dinero, las pensiones van a menos. Entonces, cuidado con estos temas de derechos de uso, arrendamientos y tal. Y sobre todo porque muchas veces, bueno, pues, ¿qué pasa si me voy? O sea, esa amortización, por ejemplo, que se ha referido Marta, ¿no? El tema de la amortización, claro, yo no sé cuánto voy a vivir, ¿no? Mort certa o hora incerta, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánto me devuelven? O sea, si yo me voy antes, ¿cuál es la proporción? ¿Cuánto iba a vivir yo? O sea, si era perpetuo. O sea, tenemos un tema. Y luego está todo el tema de qué pasa si me echan forzosamente, es decir, qué pasa si me porto mal, ¿eh? Y me echan, ¿no? Entonces, ahí también me compensan o no, y qué pasa si ya me he desprendido de mi otra vivienda, ¿a dónde voy? Yo creo que eso tendría que quedar clarísimo. Pues yo creo que incluso haría falta algún tipo de marco normativo claro diciendo que nadie podría meterse en estos esquemas sin tener claramente alguna manera luego puente para pasar a una residencia con las necesidades médicas cubiertas, etcétera, etcétera. Si no es que va a haber muchísimos problemas. Me da la sensación de que va a haber engaños, ¿no? Entonces, un cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Plantea a efectos de negocio, Víctor plantea a efectos de negocio cuál es el tamaño crítico en número de habitaciones, número de residentes en un senior living. Y también pregunta la diferencia entre senior living y cohousing. Sí, Casi iría por la segunda, ¿no? Porque al final somos... Sí, somos abogados. Lo que pasa es que sí que estamos viendo, Enrique, que los productos de senior housing, de senior living son monstruos. Es decir, para que salgan los números tienen que ser productos de más de 10.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados de edificabilidad con más de 300 habitaciones. Es decir, productos normalmente bastante grandes, y luego también cambian pues, dependiendo del modelo de senior living. Hay otros más pequeños que responden a otras necesidades. Y luego la diferencia que veo entre el senior living y el cohousing es que el cohousing normalmente son las tradicionales cooperativas de viviendas, es decir, viviendas que son
de autopromoción. Los propios residentes son los que deciden qué modelo de edificio, de estancias, etcétera, lo promueven y luego a través de una cooperativa y luego les ceden el uso, la propiedad a los cooperativistas. Hay otra pregunta. Si las pensiones no se van a otorgar a los propietarios por el hecho de serlo, entiendo, como está sucediendo en Estados Unidos, a estos trabajadores o a los trabajadores no se les debería descontar el porcentaje destinado a jubilación y así lo podrían poner en acciones u otros elementos de inversión, entiendo. Sergio. Bueno, claro, esa es una, vamos, quiero decir, eso sería lo que sería razonable como contrapartida, pero como el sistema de pensiones está quebrado hace ya tantos años, pues yo dudo mucho que cedan y digan, bueno, pues nos quitamos una parte y tranquilos que lo podéis utilizar vosotros para ahorro o lo que queráis. Bueno, y de hecho la demostración está que las desgravaciones por los planes de pensiones que hasta hace 4 o 5 años estaban en 8.000 euros, han bajado a 1.500 euros, diciendo no hace falta que ahorréis para la jubilación que ya os la pagaremos nosotros, cosa que me parece muy raro tal y como está todo, ¿no? Entonces, eso sí que sería lo ideal, lo justo, digamos, dentro del nuevo paradigma este, pero yo dudo que lo lleguen a hacer, ¿no? Gracias, Sergio. Voy por las dos últimas. Marta, igual sí que la sabes, está en Madrid en concreto. Senior Living entraría en marco dotacional privado, terciario de hospedaje. Bueno, como he dicho antes, podría entrar en ambas, depende un poco del senior living. Terciario hospedaje tendría que ser cortas estancias, es decir, no hay una línea clara entre cuando una estancia es corta y hay una larga estancia, pero más o menos hay un consenso en que en torno al año, si la persona quiere permanecer más de un año, deberíamos ir a un suelo residencial o a un suelo dotacional privado, que es en la gran mayoría de los casos el suelo elegido para desarrollar estos privados. Dotacional privado y luego yo siempre digo que el suelo dotacional tiene 7 apellidos, como los 7 apellidos vascos. Entonces, en el caso de Madrid en concreto es dotacional privado asistencial, que es el mismo suelo en el que entran las residencias de la tercera edad. De acuerdo. Y para terminar, ¿alguno de vosotros conocéis qué implicaciones fiscales pueden surgir con el senior living? A grosso modo, sin entrar muy en detalle, Marta. Bueno, yo no soy fiscalista y la verdad que me da bastante pavor, pero la gran cuestión es los contratos de arrendamiento, si dependiendo de los servicios llevan IVA o no llevan IVA. Normalmente si son servicios propios de la industria hotelera, es decir, por ejemplo, si el senior living ofrece cambio de sábanas, limpieza, alimentación, etcétera, sí que se consideran que son servicios de la industria hotelera, entonces esos llevan un IVA reducido del 10%. Esto efectivamente, sin ser fiscalista, ninguno de los que estamos, es una cuestión siempre crítica en este tipo de desarrollos, porque lógicamente el que puede repercutir o no IVA implica que te puedas deducir o no el IVA que has soportado en el desarrollo, en la adquisición del suelo, desarrollo del proyecto, etcétera. Bueno, pues yo creo que ya damos por concluido el webinario. Agradeceros a todos los asistentes y participantes, tanto presencial como online, haber estado con nosotros hoy y muchas gracias a los ponentes. Sergio, gracias de verdad por conectarte, que sabemos que has hecho un esfuerzo horario. Gracias Marta, gracias Basilio, gracias Enrique. Habéis podido ver un poco cuál es el talante que también va a tener el curso superior de Derecho Inmobiliario, que es principalmente práctico y además fruto también de esta preocupación por los aspectos más prácticos que en el día a día ocupa a los ciudadanos. Queremos realizar también en la escuela, probablemente en 2 o 3 semanas, un nuevo webinario sobre los problemas de alquileres turísticos y de usos turísticos y del alquiler en general, con lo cual lo publicaremos del mismo modo que este y estaréis todos invitados. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.